Probablemente ya has oído hablar del ADN o ácido desoxirribonucleico, pero ¿sabes qué es realmente? ¿De qué está compuesto? ¿Qué importancia tiene y quién lo descubrió? Quédate en este video para resolver todas estas dudas. El ADN es la molécula esencial que habita en cada célula de los seres vivos. Esta increíble estructura impulsa el desarrollo y funcionamiento de cada organismo. En su interior se guarda toda tu información genética, actuando como el puente que transmite este legado vital de una generación a otra. Pero entonces, ¿qué es una molécula? Es la partícula más diminuta de una sustancia, capaz de conservar todas sus propiedades físicas y químicas. Las moléculas se forman a partir de uno o varios átomos, que pueden ser iguales o diferentes. Por ejemplo, una molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, mientras que el ADN se estructura a partir de miles de átomos organizados de forma compleja. ¿Y cuál es la historia del ADN? Para explicarla mejor, tenemos que remontarnos a épocas muy antiguas, pues desde entonces el ser humano se ha preguntado por el funcionamiento de la vida y la reproducción. Por ejemplo, hace aproximadamente 10.000 años, al seleccionar los mejores ejemplares de plantas y animales para reproducirse, ya se iniciaba de manera inadvertida una selección artificial que favorecía los genes ventajosos. En la antigua Grecia, varios filósofos comenzaron a preguntarse sobre el origen y el funcionamiento de la vida, proponiendo ideas como la generación espontánea o que la vida se originaba mediante un fuego interior que daría orígenes a segmentos de seres vivos y órganos dispersos y que por acción del azar estos se unirían para dar lugar a seres vivos. Diversas ideas sobre el origen, funcionamiento y propagación de la vida fueron surgiendo a lo largo de la historia, y a todas ellas fácilmente podríamos dedicarles un video entero en el futuro. Fue hasta que en 1865 que Johann Mendel, tras numerosos experimentos en los que observó cómo se transmitían los genes en ratas y en plantas seleccionadas cuidadosamente, teorizó lo que llamó partículas de herencia. Sin embargo, estas ideas no fueron muy aceptadas y no fueron retomadas hasta que el microscopio logró alcanzar el desarrollo técnico suficiente como para poder estudiar el funcionamiento interno de las células y que se encontrara en su núcleo los cromosomas. En 1869, pocos años después de que Mendel publicara sus ideas, el biólogo suizo Friedrich Michels, durante sus experimentos sobre la composición química de los leucocitos o glóbulos blancos presentes en vendas quirúrgicas, detectó un compuesto rico en fosfato y nitrógeno. A este nuevo compuesto, Michels lo llamó nucleico, debido a su localización celular, y su discípulo Richard Allman fue el que le acuñó el término ácido nucleico. Este descubrimiento dio lugar a nuevas investigaciones al respecto a la ahora llamada molécula de la vida. Entre los años de 1885 y 1901, y gracias a las investigaciones de Albert Kossel, se comenzó a entender la composición química de esta molécula, con la identificación de bases nitrogenadas que constituyen los ácidos nucleicos, adenina, citosina, guanina y timina, y en 1929, Phoebus Lieb identificó la presencia de fosfato. Durante la primera mitad del siglo XX se realizaron numerosos experimentos, pero fue Friedrich Kibic quien logró un avance sustancial. Mediante sus investigaciones con bacterias del género Streptococcus, demostró la existencia de un componente capaz de transferir información. A este descubrimiento lo denominó principio transformante. En 1944, Oswald Avery, Maclean McCarthy y Colin MacLeod identificaron la naturaleza del principio transformante propuesto por Griffith. Mediante diversos experimentos lograron entender cómo funcionaba este principio, identificando el elemento que permitía la transferencia de información entre bacterias. Este elemento no era otro más que el ácido desoxirribonucleico o ADN. En 1953, los científicos Francis Crick y James Watson lograron descifrar la estructura de doble hélice del ADN, publicando sus hallazgos en un artículo de una página en la revista Nature. Con este hallazgo se daba inicio al estudio del genoma humano, el desarrollo de la biotecnología moderna, la biología molecular y diversas nuevas disciplinas médicas. Estos descubrimientos siguen siendo clave en la actualidad, pues gracias a ellos se han desarrollado vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19 y se ha logrado la producción de proteínas de origen humano, como la insulina. Pero, ¿cómo funciona el ADN? Empecemos por dónde se encuentra. El ADN, como lo mencionamos al principio del video, se encuentra dentro de todas las células. Puede estar en el citoplasma para el caso de los organismos procariontas como bacterias o dentro del núcleo celular para el caso de los organismos eucariontas como plantas, animales y hongos. El ADN está compuesto por 4 bases químicas nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina.
Estas bases se emparejan entre sí, la adenina con timina y la guanina con la citosina, formando unidades llamadas pares de bases. Cada par de bases está unida a una molécula de azúcar y a una molécula de fosfato, para que de esta forma los tres juntos formar nucleótidos. Los nucleótidos están compuestos en hebras que forman una espiral llamada doble hélice. Esta estructura se asemeja a una escalera de caracol. Los pares de bases formarían los escalones, mientras que las moléculas de fosfato y azúcar formarían los pasamanos. Los nucleótidos van formando cadenas, formando una serie lineal de bases, llamada secuencia de ADN. Los segmentos de la secuencia de ADN se les denomina como genes y es la unidad mínima de información. Todas estas secuencias son donde se guarda la información genética de cada ser vivo. El conjunto completo del ADN, o mejor conocido como genoma, contiene millones de bases y genes. Por ejemplo, el genoma humano contiene unos 3.000 millones de bases y unos 20.000 genes en 23 pares de cromosomas. Lo increíble es que el 99% de las bases del ADN son exactamente iguales y solo el 1% restante es el responsable de las características que te hacen único, como el color de tu piel, tu sexo, el tono de tus ojos o la forma de tu cuerpo. Como te has de estar imaginando, las moléculas de ADN son extremadamente largas y para caber dentro de las moléculas se asocian con las proteínas y forman un material compacto llamado cromatina. La cromatina adopta diferentes enrollamientos y se organiza en unidades llamadas cromosomas, los cuales son visibles al microscopio. Los genes son esenciales para el funcionamiento de las células, ya que actúan como un conjunto de instrucciones para la formación de moléculas conocidas como proteínas. Cada célula depende de miles de proteínas y es crucial que cada una cumpla su función en el momento y lugar precisos para sostener la vida. Por ello, cada célula de tu organismo es diferente, ya que tu cuerpo está compuesto por distintos sistemas, como el respiratorio, el circulatorio o el neurológico. Las células que forman los órganos de cada sistema necesitan instrucciones específicas para desempeñar correctamente sus funciones. En pocas palabras, podríamos comparar el ADN con el código base de un sistema operativo o de un programa de computadora. Pero no tenemos una cantidad fija de células en nuestro organismo, pues como hemos visto en videos anteriores, estas se replican constantemente, permitiéndonos de esta forma seguir vivos, propagarnos, crecer y reparar daños en nuestro cuerpo. Mediante un proceso llamado replicación del ADN, este se duplica y genera dos moléculas idénticas. Durante este proceso se separan dos hebras del ADN y cada una de ellas funciona como un molde para fabricar una nueva cadena. Como resultado de este proceso se obtienen dos moléculas exactamente iguales al ADN original, con las instrucciones necesarias para que cada célula lleve a cabo procesos vitales para el organismo. Esta replicación del ADN es fundamental, pues esto es lo que permite que nuestra información genética sea transmitida de una generación a otra, preservando y propagando la vida de esta manera. Lamentablemente, durante este proceso pueden existir mutaciones en la replicación, lo que puede dar lugar a diferentes trastornos o enfermedades como el Alzheimer, diversos tipos de cáncer o la aparición de tumores, malformaciones o errores genéticos que aún desconocemos y pueden ser heredados. Sin embargo, estas mutaciones no siempre son malignas, pues en ocasiones dan lugar a adaptaciones que permiten que una especie se adapte mejor a su entorno. El ADN es algo que sigue en constante estudio y comprensión por parte de la ciencia, pues por ejemplo, el primer mapa del genoma humano fue publicado en 2003 de forma incompleta y recién el 31 de marzo de 2022 fue publicado de forma completa. Estos nuevos conocimientos nos permitirán luchar de forma más efectiva contra millones de enfermedades y comprender cómo podríamos responder a determinados fármacos, mejorando de esta forma los posibles tratamientos. Esto es todo por este video. Cuéntame, ¿conocías la historia detrás del descubrimiento del ADN? ¿Sabías cómo funciona? Puedes dejarme tu respuesta y cualquier otro aporte en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y escuchaste un episodio más de La Nota Perdida.